El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a el programa de todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, la depresión, la bipolaridad, una enfermedad, si se quiere, mucho más frecuente de lo que uno piensa y que afecta sobre todo a la población joven colombiana. Vamos a ir con una de las personas expertas en el tema y que dirige esta asociación para que ustedes sepan cuáles son sus síntomas, cómo manejarlo y qué esperanzas hay. Soy Patricia Gómez y sean ustedes bienvenidos. Usted está viendo Canal 1. La bipolaridad, que se caracteriza sobre todo por expresiones anímicas muy profundas. Es gente que pasa de la euforia y la felicidad total a la tristeza profunda. Muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando con un pariente, con un amigo, con un compañero de trabajo que está pasando por lo que se llama la bipolaridad. Los medios de comunicación ya empiezan a tratar el tema. Hay muchas películas, se han hecho muchos programas e incluso notas como la que vamos a ver a continuación. Depresión, falta de atención, irritabilidad, patrones de sueño alterados y grandiosidad son los síntomas que indicarían que usted, televidente, puede identificarse como una víctima de un patrón que se considera como una de las nuevas enfermedades de la vida moderna. Una enfermedad que se llama la bipolaridad. En el Canal 1, este tema ha sido protagonista en diversos programas de su parrilla, ya que en nuestro país, jóvenes entre 18 y 23 años sufren de esta enfermedad, pero cerca del 60% de ellos no son diagnosticados por desconocimiento del tema. La bipolaridad también es un trastorno del estado de ánimo, en el que hay, como dice, bipolaridad, donde hay dos polos, el polo depresivo, o la depresión, y el polo maníaco. Teniendo en cuenta que la bipolaridad es un trastorno afectivo que tiene dos extremos y que bajo ningún examen médico puede determinarse, el pasado 16 de abril en el magazine Las Mañanas con Uno y en el noticiero CMI se analizó este tema. La depresión, un trastorno mental que afecta más a las mujeres. Para darles más argumentos a ustedes, nuestros televidentes, si tal vez viven o conviven con este trastorno. Sí, la bipolaridad va ganando espacio en los medios de comunicación, en las agendas periodísticas y también muchos de las personas que han padecido esto se quejan porque los periodistas o los medios no nos referimos a la bipolaridad como lo debemos hacer. Algunos creen que estamos estigmatizando esta enfermedad y que lo que estamos ayudando es a formar mucho más prejuicio. Por eso la Universidad de La Sabana decidió abordar el tema. Hizo un simposio sobre bipolaridad y sobre cómo este tema se trataba en los medios de comunicación y cuál era la responsabilidad de nosotros. Entonces, para hablar de ello, venimos con una de las personas que puede hablarnos en carne propia de lo que es la bipolaridad, porque él ha estado en situación bipolar. Él es Jorge Noriega. Jorge, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Jorge, bueno, usted fue una de las personas que atravesó por una crisis de bipolaridad, ¿no? Por varias. ¿Por varias? Sí, fueron bastantes episodios agudos los que experimenté. Estuve en varias clínicas psiquiátricas y tuve que usar medicaciones en altísimas dosis. Jorge en este momento pertenece a la asociación, ¿sí? A la Asociación de Bipolaridad. La Asociación Colombiana de Bipolar, sí, señora. Que es una asociación muy importante y están sobre todo tratando de advertirle a la gente, de llamar la atención del gobierno colombiano, no solo para las leyes, para que se establezca que no haya discriminación, sino sobre todo para que los padres de familia, que son muchos de los que nos están viendo, sepan en qué consiste esto, sepan detectarla, ¿sí o no, Jorge? Sí, señora. Y él, en su caso, Jorge, no, y nos dio un dato importante antes de continuar con su historia, y es que
la mayoría de los colombianos que sufren de bipolaridad son jóvenes entre los 15 y 18 y 23 años. Pero el 60% de ellos no están diagnosticados, ¿eso es así? Sí, regularmente el desconocimiento sobre este tipo de condiciones de salud mental es muy profundo y eso hace que no se busque ayuda. Entonces, las personas no saben que tienen esta condición y que está en proceso evolutivo y entonces por eso no han recibido ningún tipo de ayuda médica ni especializada. ¿Qué tipo de síntomas empieza a mostrar la gente? Para uno estar como alerta y decir, uy, esto puede ser o no. Bueno, el ser humano por naturaleza es bipolar, oscila entre la alegría y la tristeza, pero llega un momento en el cual el interruptor que regula los estados de ánimo se daña y entonces los estados de ánimo son mucho más marcados, tienen mayor intensidad, durabilidad y frecuencia. Entonces puede uno subir a unas alegrías desbordadas, que es lo que se llama episodios hipomaníacos, cuando son leves y moderados, o maníacos, cuando ya son realmente bastante marcados al punto que puede llegar a la psicosis. ¿Cómo qué, es como cuando se sube la temperatura del cuerpo por encima de 40 grados centígrados. Uno se desconecta de la realidad, empieza a tener alucinaciones y delirios, tiene trastornos de pensamiento y de percepción. Por ejemplo, si ustedes vieron la película Mente Brillante, ahí se ve claramente que este señor se desconectó de la realidad y empezó a imaginarse unas películas que él juraba que eran verdad, pero era fruto de la imaginación de su mente. Y en depresión también puede suceder lo mismo, puede uno tener una tristeza leve, moderada, grave y hasta una muy profunda que es con psicosis también, donde se siente uno una cucaracha. Y el cerebro en los episodios de euforia produce gasolina como de avión. Un libro dice que eso es como pasar de Clark Kent a ser Superman y después es como si lo cogiera la kriptonita y lo bota uno a la cama, no puede levantarse y la gente interpreta que es que no quiere levantarse. Realmente el cerebro no está produciendo gasolina o energía para poder funcionar. Ahora vamos a ver qué es lo mejor para tratar esto, pero antes quería preguntarle a usted concretamente, ¿cómo se le manifestó la enfermedad? ¿Usted lo recuerda? Sí, claro, a mí me empezó con, yo creía que Dios me estaba hablando y me estaba buscando. Entonces Pero un momentico, Jorge es ingeniero. Yo soy ingeniero civil de la Nacional especializado en mercadeo de los Andes. ¿Y estaba en ese momento trabajando, Jorge? En esos momentos, a mí me empezó cuando estaba trabajando y ahí fue cuando empecé a tener problemas en laborales y entonces terminé renunciando al trabajo. ¿Y era por el estrés o por qué fue? Sí, realmente el desorden bipolar se desata por una vulnerabilidad del cerebro al estrés y se desata por estrés. ¿Y usted recuerda ese momento cómo fue? Yo me acuerdo todo el proceso, más o menos, de cómo empecé a tener maluqueras. En comienzo busqué ayuda de un neurólogo por los dolores de cabeza permanentes y frecuentes e intensos que tenía. Me acuerdo que fue un doctor de apellido Pardo en la clínica Marley. Me dio triptanol, eso me mantenía atontado. Y así fue lentamente evolucionando hasta cuando ya realmente quedé completamente, empecé a tener delirios y alucinaciones y pensé que era que Dios me estaba buscando. Y después terminé en un episodio de manía que el psiquiatra lo diagnosticó como estado psicótico de tipo megalomaníaco y paranoide. Creía que yo era Dios. Que usted era Dios, que podía hacerlo absolutamente todo. Claro, yo tenía poderes en ese momento. Yo era capaz de hacer cosas completamente inimaginables. ¿Se consideraba como un enviado o qué? Me alcancé a creer que yo era un elegido de Dios y que Dios me andaba buscando para algo. ¿Y en ese momento a usted lo internaron en una clínica o qué pasó? Sí, finalmente, después de tanta búsqueda de otro tipo de ayudas, porque uno no entiende que realmente está mal de la cabeza, en comienzo busqué otro tipo de ayudas, molesté a muchos sacerdotes, muchos pastores, rabinos, todo eso. Vuelvo y digo, por lo que el tema era relacionado con el delirio místico. Sí. Y finalmente un familiar se dio cuenta que yo estaba mal de la cabeza y entonces ya me llevaron a donde el doctor Gutiérrez Cuervo, ahí en la Castellana, y ahí fue donde me hicieron el primer diagnóstico de un episodio agudo de psicosis. Ahí bajó. Con los medicamentos me durmieron 3 días y entonces bajé y después a los pocos meses tuve una depresión psicótica, entonces me encerraron en la Santo Tomás. Ahí llegué, yo creía que yo era una cucaracha
Ya no me sentía Dios, sino me sentía una cucaracha, incapaz de absolutamente todo. Se quería morir. Y le cogí miedo al mundo y a la gente y a todo. No quería salir. No quería, después al final del tiempo que me tuvieron ahí, yo no quería salir de la clínica. Yo quería que me dejaran ahí de por vida. Le cogí miedo al mundo. ¿Y cómo empezó a recuperarse, Jorge? Una persona que me vio la cara larga me sugirió que asistiera a grupos de apoyo. Me dijo, usted está mal. Yo sí sabía que yo estaba mal, pero a mí nunca me informaron mi diagnóstico. A mí me llevaron a muchas clínicas psiquiátricas, a muchos psiquiatras, pero nunca me informaron que yo tenía depresión bipolar o psicosis bipolar. Pero no le informaron porque ellos no querían que usted se enteraran o porque no habían detectado. No tengo ni idea, porque los psiquiatras creo que cometen ese tipo de errores de no informar. Ajá. Entonces, esta persona sí me vio la cara de que yo estaba mal, me sugirió y una persona empezó a sacarme todos los días a montar en bicicleta. Y entonces en esa montada de bicicleta 2 horas o 3 horas también hablábamos y entonces yo empecé como a empezar mi proceso de recuperación. Después llegué a la Asociación Colombiana de Bipolares, allá sí claramente me pidieron la historia clínica, ahí se leía claramente episodio psicótico en manía, psicosis en depresión y todas esas cosas y dije, claro, yo soy bipolar y nunca me lo han explicado. Entonces ya en la asociación me empezaron a dar literatura para conocer qué me pasaba. Y al comprender, entonces ya empecé a entender que el estrés me disparaba las nuevas crisis y recaídas. Entonces empecé a cambiar todo mi estilo de vida, mi filosofía de vida y todo, y a quitarme a no someterme a estresores. Hay gente que nos puede estar viendo y dice, no, pero yo no, porque yo no he alucinado. Hay gente que sí. no alucina. Sí, porque puede que no llegue a la subida de los 40 grados, que es cuando ya perdemos, hago la asociación, ¿no? Contacto con la realidad. Que, sí, no hay personas que suban tan alto que lleguen a la psicosis, ni que bajen tan profundo que lleguen a la psicosis, pero sí pueden ser una hipomanía leve y moderada, bastante aguda, y una depresión bastante fuerte y profunda, que dura mucho tiempo, sobre todo, ¿no? ¿Qué más puede dispararlo fuera del estrés? Por ejemplo, en gente muy joven. O el consumo de psicoactivos, los hábitos de vida destructivos, llamaría yo, ¿no? El no cuidarse, el no respetar el sueño, el andar metiéndose en cantidad de problemas, eso puede generar que se desaten los episodios. Ok, entonces vamos a ir a un corte de comerciales y volvemos a este interesante tema para saber qué se hace. O sea, qué tiene que hacer la gente cuando detecta alguna. Y sobre todo, que nos explique si hay síntomas más leves, ¿le parece? Y si hay esperanzas. Y si hay Porque esperanzas. es que uno de los problemas que se tiene es que la gente cree que no puede uno recuperar su estabilidad ni su vida. Pero solo con verlo a él, sabemos que sí hay esperanza. Pero... No, y en la asociación hay muchos ejemplos de personas recuperadas. Ok, bueno, ya regresamos en unos minutos. Vamos a un corte de comerciales. Usted está viendo Canal 1. Bueno, volvemos nuevamente con nuestro tema de la bipolaridad y con Jorge Noriega, que está aquí acompañándonos. Pero tal vez uno de las características más grandes de este tipo de enfermedad es que es como estigmatizada, ¿no? La gente cree o que no existe o que es muy grave. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuál cree que es el estigma más grande? Bueno, hay de todo, porque se cree que no existe, se cree que somos violentos, nos asocian con violencia, con delincuencia, con criminalidad. Hay una cantidad de asociaciones que no tienen nada que ver con la realidad y es fruto del desconocimiento. Y eso está demostrado que hay más asesinos que son normales que la gente con una enfermedad mental, Hay ¿no? más personas, solamente el 3% de las personas que tienen una condición de salud mental pueden cometer actos violentos. El 97% de los actos violentos y delitos son cometidos personas que supuestamente normales. Adicional, eso es por estudios que se han hecho en Europa y en varios países, ¿no? Además, las personas que tenemos este tipo de condiciones somos más víctimas que victimarios. Es aterrador la vulneración de derechos de las personas que tienen este tipo de condiciones. Claro, pero eso viene un poquito del desconocimiento. Vamos, por ejemplo, a preguntarle a la gente en la calle, ¿no? Sí. Si cree que la depresión
es una enfermedad o es qué? A ver si la conocen, veámoslo. La depresión es una enfermedad porque básicamente pues son varias variables, ¿no? Eso es como un estado de muchas cosas, de cómo está tu situación sentimental, cómo está tu área laboral, cómo están, digamos, tus emociones, tus sentimientos. Sí, es una enfermedad, porque realmente vive uno muy estresado aquí en esta capital. En las capitales, es decir, en las ciudades de aquí de los departamentos de Colombia. Pues eso se lo han inventado últimamente, porque yo voy a cumplir, ya tengo 65 años y yo nunca sufría ni sufro de depresión. Que la gente monta esa película, pues. Sí, es una enfermedad, porque es algo que uno no quiere sentirse deprimido. Desafortunadamente es algo que está en una sustancia del cerebro. ¿Por qué hay tanto miedo? Hay gente que relaciona también esto como con un psicópata, y es muy distinto, ¿no? Pero por supuesto. No, es de verdad, es que hay gente que dice, le hablan de bipolaridad y casi que piensa en una psicopatía. Sí, ¿Ah? sí. Digo, como dije antes, ¿no? Se asocia con cosas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y todo es fruto del desconocimiento, ¿no? Por eso es importantísimo que la gente empiece a informarse y rompamos con todos esos paradigmas, porque es indispensable, sobre todo para nuestros procesos de estabilización, recuperación y el tema de inclusión social de las personas que tenemos este tipo de condiciones. Sí produce, cuando uno ha trabajado en tantas empresas, sí produce, la pregunta sería esta, sí produce una disfuncionalidad laboral, es decir, la gente en esas condiciones como las que usted estuvo, ¿no está en capacidad de trabajar? ¿O sí? No, sí está en capacidad de trabajar, pero debe respetar, por ejemplo, horarios. No es una persona que puede trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Es una persona que tiene que respetar sus horarios de sueño y de descanso. O sea que porque tiene limitaciones. Su cerebro queda limitado, es una pieza de relojería fina. Yo antes de todo esto era un caballo, una mula de trabajo. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, viajaba, hacía de todo. Después ya entiendo que soy un caballo de paso fino, me toca andar muy pasito y muy pausado en todo y evitando todos los estresores, porque inmediatamente mi cabeza empieza a acelerarse. Uno podría decir que si un papá, una mamá, un familiar ve a una persona que llora mucho, tendría que tocar como el timbre. Sí, podría pensarse que eso ya es una señal de que la persona puede estar empezando un proceso de depresión. Y en ese caso, ¿qué sugiere usted? Vamos a hablar con Jorge a ver cuál sería como el camino a seguir. Trácenos un camino, Jorge, para que la gente pueda entender y que muchos de ellos tengan sobre todo acceso a ese camino. Digamos que lo ideal es que hagamos tratamientos preventivos, igual que vamos preventivamente a donde el odontólogo para que nos detecte las caries antes de que lleguen a tocar el nervio. Igual deberíamos hacerlo en el tema de salud mental. Cuando empecemos a ver que los niños empiezan a tener comportamientos raros, ideas raras y todas esas cosas, deberíamos buscar un especialista que mire a ver si el niño podría eventualmente llegar a desarrollar una condición. Ha tocado un tema importante antes de seguir el camino. ¿Los niños también? Claro, es que vuelvo, le digo, se desata entre los 18 y los 23, pero es algo que viene cocinándose antes de los 18 y los 23. Pero un padre podría ver en un niño algo, claro. ¿algo como qué? Digamos, yo pensaría, por ejemplo, que la hiperactividad podría eventualmente ir evolucionando a una condición de salud mental un poquito más compleja. No necesariamente todos los hiperactivos. El maltrato, no. Por ejemplo, niños que han vivido en condiciones muy complejas, que se vuelven reacios, tímidos, rencorosos, son niños que pueden ir cocinando una enfermedad mental. Entonces, esos niños hay que irlos sanando rápidamente para que no vayan después a evolucionar a una condición de salud mental más aguda, ¿no? ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, sí, ir a una persona, ¿pero ir a dónde? Mucha gente se puede estar preguntando. Especialistas, todos los profesionales en salud mental. Si ya se detectó la condición, indiscutible que hay que buscar ayuda especializada para que atienda la crisis y desafortunadamente en Colombia los tratamientos estaban basados fundamentalmente en medicación y por eso es que mucha gente le huye a la psiquiatría. Realmente el tratamiento es mucho más que medicamentos y que psiquiatra. El 15%, nosotros decimos en la asociación
que el 15% o el 20% máximo de la solución son los médicos y los medicamentos. El otro 80% son ejercicio físico, grupos de apoyo, la familia entendiendo la situación, hacer terapia ocupacional, hacer deporte. Es importantísimo el deporte. El deporte, hacer una actividad física moderada, igual que un paciente cardíaco. Sí. Un paciente cardíaco lo operan, inmediatamente le dicen, señor, usted tiene que cambiar su estilo de vida, no más chicharroncitos a toda hora, no más traguito permanentemente. ¿A comer sano? No trabajar de 8 de la mañana o de 6 de la mañana a 10 de la noche. Eso mismo hay que hacer con la condición de salud mental y con trastorno bipolar. Hay que cambiar todas las expectativas, el estilo del proyecto de vida y la filosofía de vida, ajustarlo a la condición de que somos vulnerables al estrés. Y yo digo que en la asociación, les repito, nosotros vamos a ser los muertos más sanos del cementerio. La condición nos obliga a ser muy juiciosos. ¿La asociación tiene capítulos en todo el país? Tenemos en varias ciudades, tenemos en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué. En otras ciudades no hemos podido lograr conseguir personas que puedan arrancar los capítulos, como por ejemplo en Cali, ¿no? Y hay muchas ciudades donde no hemos podido. Nosotros hemos trabajado todos estos 18 años de existencia con las uñas. No hemos logrado apoyo por parte del Estado ni por parte de ninguna entidad. Últimamente ya algunas entidades internacionales nos están apoyando algo. Tenemos apoyo de Handicap Internacional en este momento, de una Open Society de Estados Unidos, la Fundación Carter, que nos apoyó con el simposio que hicimos la semana pasada en el Cosmos, y hay otro tipo de entidades que ya están. País, que es un programa de acción por la inclusión e igualdad de las personas con discapacidad de la Universidad de los Andes, también nos está apoyando. Muy bien, pero si una persona, por ejemplo, está en Pasto, ¿qué puede hacer? ¿Se dirige a la página de ustedes, les escribe, puede llamarlos por teléfono? ¿Me quiere dar la dirección de la página para que todos ustedes sepan a dónde dirigirse? La página web es www.bipolarescolombia.com. El correo es asociacioncolombiana-de-bipolares@yahoo.com. Y el teléfono es el fijo 615-0788 en Bogotá y el celular 301-663-8801. Una persona que está viendo llegar la crisis, porque todos los bipolares la ven llegar, ¿no? Ven llegar la crisis, hay muchos que la perciben, ¿no? Las recaídas ya uno eventualmente medio las detecta, pero no, coger conciencia de la problemática no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil. Por eso es que la educación es importantísima, para que la persona ya detecte cuándo viene la recaída y qué la ocasiona, qué la causa. ¿Los pueden llamar a ustedes por ese teléfono y ustedes apoyan inicialmente por ese teléfono? Sí, claro. Nosotros la idea es que la gente una vez tenga el diagnóstico, porque nosotros no participamos no interferimos con los servicios de salud que están establecidos. Nosotros solamente recibimos personas que ya tienen diagnosticada la condición y les ayudamos a aprender a controlarla para que no vuelvan a tener crisis y recaídas. O sea, tienen que estar ya diagnosticadas, pero inicialmente la persona puede recurrir a ustedes, a ver. Con alguna frecuencia personas nos llaman, les decimos vaya a los grupos, escuche a ver si usted se identifica con la sintomatología y después busque ayuda especializada, porque nosotros seríamos atrevidos en decirle a la persona usted es bipolar, siendo que eso sería antiético de parte nuestra, ¿no? Ok, pero ustedes sí lo pueden apoyar y lo pueden guiar. Sí, lo podemos guiar. Tenemos Perfecto, psiquiatras, tenemos 4 psiquiatras que nos ayudan. La doctora Margarita Quijano es la directora científica de la asociación, ella es médico psiquiatra, que trabaja hoy en día en la Clínica de La Paz. Todos ellos pueden eventualmente prestar algún tipo de consulta especializada para las personas que quieran. Ok. ¿Sufren más de bipolaridad hombres o mujeres? Carambas, creo que por igual, yo creo que por igual. ¿Sí? Sí, yo creo que por igual. Las estadísticas muestran que son muy parecidos. ¿Usted podría decirnos finalmente, Jorge, ¿se cura, no se cura o se controla? Como mencionaba antes, nosotros finalmente lo que tenemos es un cerebro vulnerable al estrés, que cuando se somete a estrés inmediatamente empieza a producir gasolina de avión por épocas y después deja de producir gasolina, digámoslo así, haciendo una analogía rápida. Entonces esa vulnerabilidad al estrés no se va a curar, pero sí podemos aprender a controlar y entender qué nos desata las nuevas crisis y recaídas. Eso es lo que pretendemos en la asociación. Claro, lo ideal sería que evitáramos la primera crisis
y eso sería hacer psiquiatría o psicoanálisis preventivo. Jorge, miren, esto es muy importante. Lo que se trata también aquí es de prevenir, es decir, o por lo menos de estar alertas. Por supuesto. Al cualquier síntoma que se vea extraño, un comportamiento que uno detecte que puede ser como un poquito anormal. No asustarse, sino buscar ayuda. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Buscar ayuda, claro. Jorge, entonces tiene nuevamente la dirección de la página, www.bipolarescolombia.com. Ok. Y el teléfono que ustedes van a ver en las pantallas, ustedes pueden llamar ahí, o si no, en caso distinto, si tienen a la mano un especialista, otra persona que los puede ayudar con un médico, cualquier cosa, inmediatamente ir. Yo creo que lo que no hay es que asustarse, ¿no? Sí, debemos perderle el miedo a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, claro, la psiquiatría es algo muy nuevo y es algo que también los psiquiatras se han quedado solos resolviendo un problema tan complejo como es el problema del cerebro. Entonces, eso es algo que también tratamos en la asociación, de nosotros colaborar en ese proceso, de entender qué es lo que nos sucede y ver cómo se resuelve esta problemática. Y dejar de tenerle miedo, que la persona tiene esquizofrenia. Ay, no le ponga tanto problema. La persona tiene una condición, pero eso se puede aprender a manejar. Igual el trastorno bipolar, igual la depresión, igual todas las demás condiciones. Yo he visto, acabo de estar en Lima con una persona que tenía trastorno obsesivo compulsivo y él mismo con un psicoterapeuta logró controlar su condición de trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que eso es lo más importante, Jorge. Entonces, eso es lo importante, que tengamos en cuenta que eso ha evolucionado. Ya no estamos en la era de piedra, ya no estamos en donde los exorcistas, ni la posesión demoníaca, ni los brujos, ni los magos. Busquemos ayuda especializada rápido. Perdámosle el miedo a las problemáticas de salud mental. Perdámosle el miedo y sobre todo pidamos ayuda. Jorge, mil gracias. Ha sido de verdad muy interesante. Hemos aprendido muchísimo. Bueno. Yo espero también que para la gente lo haya sido. Esperamos tenerlo aquí en una próxima ocasión. Bueno, un día muchas de estos, gracias. Okay. Y antes de irnos, vamos a leer un mensaje que nos envía el señor Andrés Guarín, felicitándonos por la página web, pero a su vez diciendo que todavía presenta algunas deficiencias, que la señal de envío no está permanente, que podría tener muchísimas más noticias y que la página podría ser mejor, una serie de sugerencias. Y a ustedes mil gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Usted está viendo Canal 1.